Informativo Mega. Periodismo investigativo. El expresidente Álvaro Uribe envía mensaje al presidente Petro y al pacto histórico. Afirman, no hagan politiquería con las víctimas por fines de campaña. El expresidente indicó que, a pocas semanas de las elecciones regionales, no se puede usar el dolor de miles de familias para obtener réditos políticos. El expresidente Álvaro Uribe ha sido prudente durante toda la campaña para las elecciones del 29 de octubre, en las que se elegirá alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Durante los diferentes recorridos que ha hecho por el país, ha evitado al máximo referirse a temas puntuales del gobierno Petro. Sin embargo, este martes 3 de octubre respondió varias cosas al Ejecutivo. Como el presidente Gustavo Petro estuvo en la Plaza de Bolívar de Bogotá hablando sobre los llamados falsos positivos, Uribe desde Villavicencio, Meta, respondió a este discurso y negó que esa haya sido una práctica de su gobierno y que los casos puntuales se castigaron. Además, dijo que la oposición que se ha hecho a las reformas del gobierno Petro ha sido con altura y constructiva. Por eso, no entiende por qué sectores del petrismo están empeñados en usar a los gobiernos anteriores como los culpables de todo lo que pasa en el país. Por esta razón indicó que tanto el gobierno como los partidos afines a la Casa de Nariño deben dejar de llevar todas las discusiones políticas a otros escenarios que lastiman quienes han sufrido, afirma, pero las discusiones las quieren llevar al uso politiquero de las víctimas con fines de campaña. No hagan politiquería con temas de las víctimas, porque en mi gobierno se redujo la violencia en Colombia, dijo Uribe. Frente a miles de personas en la capital del departamento del Meta, Uribe recordó que durante todo su gobierno se garantizó la protesta, pero se evitó la violencia porque no se puede permitir que las vías de hecho sean las que estén usando cuando se quiera hacer algún reclamo. Mencionó, quieren responsabilizar a Iván Duque por todo, y sería igual que responsabilizar a Gustavo Petro por los asesinatos de líderes sociales. No hagan politiquería con el tema de las víctimas, afirmó Uribe. Asimismo, aseguró que la política de seguridad democrática premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos, y que se tomaran decisiones oportunas. Uribe agregó, cuando empezaron las denuncias de que se asesinaban campesinos inocentes, se comenzó a exigir que, cuando hubiera una baja en combate, ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas, sino que esperaran al CTI de la Fiscalía. Con respecto a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, Uribe indicó, una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y comandantes del ministerio. Me presentaron 27 casos de personas que podían estar inmersas en falsos positivos y sin que me lo pidieran, tomé la decisión de desvincularlos de las fuerzas. Además negó tajantemente lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre supuestas actuaciones de su gobierno. Menciona, el presidente Petro, como algunos de mis críticos, dice que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto, no hay un solo pago. Nuestra política siempre prefirió la desmovilización. En efecto, hubo 53.000 desmovilizados. El gobierno que desmontó el paramilitarismo fue el gobierno nuestro. Finalmente dijo estar preocupado por lo que podría ser el resurgimiento del paramilitarismo en Colombia. Hay un riesgo muy grande. En el Caquetá los ciudadanos se quejan porque ha vuelto la extorsión y el secuestro. Y lo que más preocupa es el debilitamiento de la fuerza pública y el fortalecimiento de las guardias indígenas y de los guardias campesinos. Por otro lado, definido magistrado de la Corte Suprema que investigará salpicados por Nicolás Petro tras compulsa de copias de la Fiscalía. El alto tribunal tendrá a su cargo revisar el material probatorio recolectado por el ente acusador, en lo que se refiere a la financiación de la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el nombre del magistrado que tendrá la responsabilidad de investigar el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la presunta financiación irregular de la campaña del jefe de Estado de cara a los comicios del 2022, todo esto luego de que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias. Se trata de César Reyes, al que le correspondió el caso por reparto, luego de que el alto tribunal recibiera el documento enviado por el fiscal Mario Burgos Patiño, en el que remitía el proceso a la Corte, como también a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar al mandatario, y también esto fue enviado al Consejo Nacional Electoral, facultada para revisar las cuentas reportadas por Petro Burgos. Con su solicitud, enviada el lunes 2 de octubre del 2023, el ente acusador busca
que se determine si hubo o no comisión de delitos en la financiación de la aspiración del mandatario, elegido el 19 de junio del 2022 tras ganarle la segunda vuelta a Rodolfo Hernández. Afirmaron, Nicolás Fernando Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Rego. Se leyó en el documento enviado por la Fiscalía a los tribunales mencionados. Reyes es en la actualidad el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que tiene bajo su responsabilidad investigar a los funcionarios que gozan de fuero constitucional. Es egresado de la Universidad Gran Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional, en Derechos Humanos de la ESAP y en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás. El magistrado boyacense tuvo bajo su dominio el caso que involucra al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un proceso en el que imputó al exmandatario y tomó la decisión de decretar medida de detención domiciliaria. Por otro lado, expertos dicen qué pasará con el presidente Petro tras la compulsa de copias de la Fiscalía. El jefe de Estado, de comprobarse que burló los topes de financiación electoral en la campaña del 2022, podría salir de su cargo. La Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara deberá determinar si precluye o acusa al presidente. El 2 de agosto, Nicolás Petro Burgos le dijo a la Fiscalía General de la Nación, cuando aún negociaba una matriz de colaboración con la justicia, que el presidente Gustavo Petro sí sabía que el contratista Euclides Torres financió la campaña Petro Presidente en el departamento del Atlántico. El 25 de septiembre, Petro Burgos desistió del acuerdo para llegar a un principio de oportunidad, por lo que el fiscal Mario Burgos radicó el escrito de acusación en su contra. El 2 de octubre, luego de que Semana revelara el 30 de septiembre fragmentos del interrogatorio a Nicolás Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación anunció que compulsaba copias de las declaraciones del hijo mayor del presidente Petro al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue si el jefe de Estado incurrió en delitos electorales en la financiación de la campaña del 2022. El presidente Petro, al conocer la compulsa de copias en su contra, se pronunció en X, antes Twitter, advirtiendo que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, tomó esa determinación a partir de un interrogatorio a su juicio ilegal. Afirma, el fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora. Sobre la financiación de la campaña, el presidente advirtió que la manifestación de Barranquilla, conocida por una tarima en forma de P, sí fue financiada por Euclides Torres, pero que esta, que fue el 10 de septiembre del 2021, ocurrió 4 meses antes de que iniciara la campaña presidencial, que arrancó 4 meses antes de la celebración de la primera vuelta, el 29 de mayo, según el calendario electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué pasará con el presidente Petro luego de la compulsa de copias que hizo la Fiscalía? Si bien el presidente Petro advirtió que el fiscal Mario Burgos no podía hacerle preguntas a su hijo sobre él, el abogado penalista Francisco Bernate le dijo a uno de los diarios digitales que la Fiscalía puede preguntar sobre lo que considere relevante. Lo que no puede es investigar al presidente porque tiene un fuero. También advirtió que el interrogatorio fue completamente legal, pero que no se tiene como prueba en el proceso contra el presidente. En la medida que se realizan ante un fiscal con un defensor, son perfectamente legales. Diferente es que en sí mismas no se tienen como prueba dentro de este proceso, en tanto que prueba es solo la que se realiza en presencia del juez. El abogado Iván Cancino, en entrevista con W Radio, coincidió en la apreciación del abogado Bernate. Afirma, no se puede tener en cuenta dentro del proceso ningún punto de vista y es una jugada incluso desleal de la persona que lleva el caso. A mí no me gusta hacer atribuciones genéricas para hablar de la Fiscalía. Yo creo que aquí hay unos funcionarios que tenían acceso a esos diálogos. El constitucionalista Juan Manuel Charri le dijo a Noticias Caracol que existen en el Código Penal 2 delitos relacionados con el tema de campañas electorales, la violación de los topes y la financiación ilícita, y que la Fiscalía
puede preguntar todo lo relativo a la financiación y a los topes, y podía mencionar al presidente Gustavo Petro porque era el beneficiario de la campaña.